Buenas noches, profesora, compañeros. En la noche de hoy les hablaré de la extinción de las obligaciones que se encuentran en el capítulo cuarto del Código Civil. Hablaré del pago, la condonación y la compensación. ¿Qué es una obligación en el derecho? Es un vínculo jurídico que se genera entre dos partes. Una se denomina acreedor y el otro deudor. El deudor es quien debe cumplir la obligación de dar, hacer o no hacer. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? En el artículo 1043, las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de los derechos de acreedor y deudor, por la compensación o por la novación. Cuando una persona, ya sea de manera voluntaria o por imposición de la ley o de la justicia, se obliga con otra, tiene diversas formas de extinguir dicha obligación para que no se generen más obligaciones derivadas o simplemente dando cumplimiento a la obligación contraída. El pago es la forma natural de extinción de las obligaciones. Por su naturaleza, finalidad y función, las obligaciones nacen para morir, pues su propio ejercicio produce su consumación y extinción. En el artículo 1045 expresa lo siguiente: puede hacer el pago cualquiera persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor. El que pague por cuenta a de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. Este caso solo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago. ¿Qué es la condonación? La condonación es un acto de liberalidad del acreedor que supone el perdón de la deuda y con ello la extinción de la obligación. La condonación, por participar del animus donandi, está sometida a los preceptos que rigen las donaciones inoficiosas y cuando se expresa también debe ajustarse a las formas de donación. Podemos ver que hay diferentes tipos de condonaciones: las voluntarias, inter vivos, las forzadas, parcial, total, mortis causa. Les hablaré puntualmente de cada una. La voluntaria consiste en la renuncia del derecho por parte del acreedor de la deuda. Inter vivos es cuando la condonación se produce entre personas físicas, jurídicas que están vivas. Forzada, excepcionalmente al acreedor se le puede imponer la renuncia a dicho derecho. Este tipo de condonación puede ser, por ejemplo, en caso de una quiebra empresarial o en una situación de concurso de acreedores, donde se trata de salvar una situación procurando los menores perjuicios para ambas partes involucradas. Condonación parcial, cuando se renuncia a una parte de la deuda. Condonación total, cuando se renuncia a la totalidad de la deuda. Mortis causa, cuando a raíz del fallecimiento del deudor da lugar a la condonación de su deuda. Sección séptima de la condonación de la deuda, artículos 1073 a 1077 del Código Civil. En el artículo 1073, la condonación de la deuda podrá expresarse expresa o tácitamente. Una y otras están sometidas a los preceptos que rigen las donaciones inoficiosas. La condonación expresa deberá además ajustarse a las formas de la donación. Artículo 1074. La entrega del documento privado justificativo de un crédito hecha voluntariamente por el acreedor al deudor implica la renuncia de la acción que el primero tenía contra el segundo. Si para invalidar esta renuncia se pretendiere que es inoficiosa, el deudor y sus herederos podrán someterla, probando que la entrega del documento se hizo en virtud del pago de la deuda. ¿Qué es la compensación?
Es un modo de extinción de las obligaciones en el que ambas partes, debido a dos relaciones obligaciones distintas, son a la vez acreedor y deudor principales, por lo que se neutraliza la deuda que ha de estar vencida. Debe ser líquida y exigible. Extinción de dos deudas recíprocas hasta el monto de la más débil. La compensación no es posible sino cuando las deudas son ciertas, líquidas, exigibles. La sección novena, la compensación, artículos 1081 a 1089. Para que proceda la compensación, deben haber los siguientes elementos, entre ellos, 1. Que cada uno de los obligados lo esté principalmente y sea a la vez acreedor principal del otro. 2. Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero o siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado. 3. Que las dos deudas estén vencidas. 4. Que sean líquidas y exigibles. 5. Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovidas por terceras personas y notificadas oportunamente al deudor. Artículo 1087. Si una persona tuviese contra sí varias deudas compensables, se observará en el orden de compensación lo dispuesto respecto a la imputación de pagos. En artículo 1088, el efecto de la compensación es exigir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores. Muchas gracias.